¿Me confirman si estamos observando todos la misma pantalla? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Bien, la anterior clase, el día viernes, en realidad, pues habíamos hablado de este criterio de falla de Moore-Coulomb. En realidad, habíamos indicado que este es un tema bastante importante, es tal vez el punto clave de este capítulo, ¿verdad? Debemos entender claramente este criterio, qué es lo que nos dice este criterio, y hemos, en ese sentido, pues hemos desarrollado nosotros en la anterior clase, hemos hecho la explicación y la interpretación de estas gráficas de acá. Sin embargo, vamos a recordar rápidamente este criterio para continuar un poco sobre nuestro contenido. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué recordamos? Recordamos que este autor pues nos dice que un suelo, pues en un suelo más bien se va a dar la falla cuando se produzca una combinación de esfuerzos cortantes y esfuerzos normales. Por tanto, en ese sentido, pues nos proporciona un eje en donde se acomodan los esfuerzos normales en el eje de las abscisas y el esfuerzo cortante en el eje de las ordenadas, ¿verdad? Eso inicialmente. Entonces dice, cuando nosotros tenemos combinaciones críticas de esfuerzo normal y cortante, lo que vamos a ir generando es una curva de este tipo, una línea de este tipo, que hemos dicho además que esto es práctica común y además que se toma como una recta, ¿verdad? Entonces la tomamos como una recta de manera general. Por tanto, esto pues nos lleva a la definición de la famosa envolvente de falla, ¿verdad? Entonces esto lo hemos explicado muy bien, qué significa, ahora debemos entender qué significa hablar de una envolvente de falla, cuál es la función que cumple esta. Sin embargo, simplemente para recordar, habíamos dicho que entonces que este envolvente de falla que está de acuerdo al criterio propuesto por Moore-Coulomb, pues no es más que una línea recta, y esta línea recta pues tiene la ecuación del esfuerzo cortante igual a la cohesión, que sería esta magnitud de acá, más el esfuerzo, en este caso normal efectivo, multiplicado por la pendiente, que en este caso la pendiente de esta recta va a estar definido por la tangente del ángulo de fricción interna, en este caso, ¿verdad? Entonces, en este punto habíamos concluido y habíamos dicho, pues entonces, la definición de resistencia al corte que hemos realizado al inicio de este capítulo, pues no había sido más que la definición de esta envolvente de falla. Esa es la ecuación a la cual habíamos llegado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues ahora, pues recordando ya esta ecuación y este criterio de falla, pues nos vamos a ir a analizar cómo podemos nosotros estudiar esta envolvente de falla para los distintos tipos de suelo que tenemos. En este caso, nosotros tenemos dos tipos de suelo, que son los suelos tipo 1 y los suelos tipo 2, ¿verdad? Que estamos ya metidos con esa definición. Tenemos que estar concentrados en aquello. Bien, en ese caso, pues ahora vamos a analizar qué pasa en realidad con la envolvente de falla en los suelos tipo 1. En este caso dice, el criterio de falla de Moore-Coulomb consiste en este caso, en relacionar los esfuerzos principales, ¿verdad? Los esfuerzos principales con el ángulo de fricción interna del suelo, de tal forma que mediante estas relaciones puedan determinarse el valor de los parámetros de corte apropiados para un diseño geotécnico. ¿Qué quiere decir este párrafo? ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando que a través de este criterio nosotros podemos encontrar ecuaciones que nos relacionen
dice los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 3 que hemos hablado, con los parámetros de corte, y los parámetros de corte en este caso corresponden al ángulo de fricción interna y la cohesión de estos materiales. Recordando algún caso en particular sobre los suelos tipo 1, pues dice que generalmente estos suelos tipo 1 pues responden a una envolvente de falla de este tipo. Observemos esta línea que estoy pasando yo con el puntero, pues dice, esa es una característica particular de los suelos tipo 1. Los suelos tipo 1 pues presentan entonces unas envolventes de falla similares a esto. ¿Qué es lo que notamos de esta envolvente de falla para estos suelos tipo 1? Por ejemplo, que parten en el origen. No presentan una cohesión, en tanto la cohesión en este caso pues sería prácticamente igual a 0. Pero sí presentan la inclinación que corresponde al ángulo de fricción interna o a la componente friccional del material, ¿verdad? Entonces tenemos esta configuración. Por otro lado, dice, recordando nuestros conocimientos de resistencia de materiales y los famosos círculos de Mohr, los criterios de falla de Mohr-Coulomb que hemos revisado, pues podemos relacionarlos, estos conceptos, fácilmente con los conceptos que estamos revisando, que son los esfuerzos, por ejemplo, principales, y los principal mayor y el esfuerzo principal menor, ¿verdad? Entonces son dos condiciones que siempre vamos a tener en la masa de suelo. ¿Esto qué significa? Una masa de suelo siempre va a estar sometido a un cierto nivel de esfuerzo sigma 3 y sigma 1. Entonces es necesario que nosotros conozcamos este nivel de esfuerzos a la cual está siendo sometido este material. Si nosotros conocemos estas magnitudes, pues seguramente va a ser fácil, dice, encontrar cuál va a ser los parámetros de resistencia al corte aplicando la teoría de, o más bien aplicando el criterio de falla de Mohr-Coulomb, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos la razón de ser de este criterio. O por lo contrario, si yo conociera, a partir de algún ensayo de laboratorio, seguramente los parámetros de corte del suelo como el ángulo de fricción interna, pues puedo llegar a conocer seguramente la magnitud de los esfuerzos principales a los cuales ha sido o estaba siendo sometido este material. Viceversa. En otras palabras, como nos indica acá, pues bajo este criterio, pues estamos o vamos a encontrar unas relaciones, ¿verdad?, que relacionan a estos esfuerzos con los parámetros de corte. ¿Cómo los relacionamos? A partir del círculo de Mohr. Este criterio, de hecho, ya lo conocemos teóricamente, pues acá también es bastante utilizado. En este caso dice, si yo conociera los valores, por ejemplo, de sigma 3 y sigma 1, pues serían dos valores conocidos, y que sé que por estos valores pues va a pasar una circunferencia de este tipo, y que seguro esto continuará en la parte inferior hasta formar el círculo perfecto. Sin embargo, a nosotros nos interesa conocer simplemente esta mitad del círculo para efectos prácticos, ¿ya? Entonces sabemos que este círculo pues cumple con una ecuación, obviamente, que ya está en función a los esfuerzos principales y los esfuerzos de corte que se tienen, ¿verdad? Entonces eso es una teoría que ya lo conocemos. No vamos a entrar a la descripción de esto, sino nos vamos a abocar directamente a lo que a nosotros nos interesa. Muy bien, entonces dice, en este caso ahora sí nos vamos a poner a analizar este gráfico en términos de esta condición que se está observando acá. Sabemos que si este es el plano de falla,
seguramente que este plano de falla puede ser ubicado en algún punto del círculo de Moore, ¿verdad? En este caso dice ese plano de falla que estamos observando acá, pues está definido por el punto B y el punto C. O sea que se va a alargar a partir del esfuerzo principal menor hasta algún punto de la circunferencia. Sin embargo, este punto de la circunferencia que estamos anotando acá, pues dice que es un punto especial porque está intersectando con la envolvente de falla del suelo, ¿verdad? Esta es la envolvente de falla que hemos venido analizando anteriormente. Entonces, la intersección de la envolvente de falla con el círculo de Moore, pues nos va a dar el punto B que va a definir, obviamente, la dirección del plano de falla en un determinado elemento. Y por tanto, la inclinación de este plano de falla, pues está definido, como ya hemos visto, por θ, ¿verdad? Entonces, ahí vamos identificando estos puntos. Por otro lado, dice, si yo uno este mismo punto B, que es el punto común entre el envolvente y el círculo, con el centro de esta circunferencia, el punto C, pues voy a poder definir, obviamente, esta inclinación o este ángulo que va a ser igual a 2 veces θ, 2 veces el ángulo de inclinación del plano de falla, ¿verdad? Nuevamente acá debo hacer énfasis, a veces confunden mucho esta inclinación del plano de falla con la inclinación de la envolvente de falla. Son dos cosas muy distintas. Esta es la inclinación de la envolvente de falla y esta es la inclinación del plano de falla posible. Ya hay que tener mucho cuidado en aquello. Muy bien, entonces a partir de estas aclaraciones que hemos realizado, seguramente ahora podemos relacionar seguramente estos parámetros de acá con estos esfuerzos principales de acá, ¿verdad? Entonces ese va a ser el trabajo que a continuación vamos a realizar. Ya no, la idea no es que tratemos de entrar en detalle de las ecuaciones, pero vamos a entender cómo relacionamos esto. Muy bien, esta era nuestra gráfica de la envolvente de falla para los suelos tipo 1. Acá tenemos nuestros esfuerzos principales. Si yo observo, por ejemplo, el punto A, que le estamos denominando a este origen, el punto B y el punto 0, pues noto en este caso que se me está formando un triángulo, en este caso, un triángulo rectángulo, porque acá está en este ángulo es de 90 grados, ¿verdad? Acá tenemos 90 grados, está completamente perpendicular a esto. Por tanto, si tengo este triángulo, pues seguramente puedo agarrarme ahora de la trigonometría y aplicar, por ejemplo, estos conceptos trigonométricos para poder relacionar los esfuerzos principales con este parámetro de corte del suelo. Y de la figura, pues es fácil entonces identificar que el seno del ángulo, por ejemplo, es igual a la relación entre la distancia o el segmento B0, observemos, dividido entre la distancia, o en este caso sería la hipotenusa para nuestro caso, A0, ¿verdad? Eso es fácil de darse cuenta, podemos aplicar aquello. Noten que haciendo esto ya estamos relacionando de alguna manera este parámetro con estos esfuerzos, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ahora simplemente deberíamos definir adecuadamente qué es el segmento P0 y qué es A0 o este segmento A0. De ahí, pues, es fácil inicialmente darse cuenta que, por ejemplo, el segmento B0, pues, es el radio de la circunferencia, ¿verdad? Es el radio del círculo que estamos analizando. Fácilmente. Si es el radio del círculo, pues, entonces podemos decir, que esta relación va a ser igual, seguramente, ¿a qué?
acá vamos a ir corrigiendo, ¿ya? Entonces dice, si yo hago la diferencia, por ejemplo, de sigma 1, que sería este valor, menos sigma 3, ¿qué es lo que tendría? Obviamente tendría el diámetro. Y si a este diámetro lo dividimos nosotros ahora entre 2, seguramente voy a tener el radio que va a ser igual al segmento de 0, ¿verdad? Entonces, eso es fácil de darse cuenta ahora. El segundo o tramo, o el segmento en este caso, que corresponde al segmento A0, pues seguro puede ser determinado como la suma, por ejemplo, de la distancia o la magnitud de sigma, en este caso, sigma prima 3, más, ¿qué cosa? Nuevamente el radio. Y el radio ya he visto que sería todo este elemento. Deberíamos de sumar esto y seguro que haciendo las operaciones aritméticas necesarias por acá, pues vamos a llegar a que esta distancia es igual, por ejemplo, a sigma 1 más sigma 3 dividido entre 2. ¿Verdad? Entonces, llegamos a esa conclusión. Eh, Sería bueno que ustedes vayan haciendo este trabajo, vayan verificando también, es probable que tal vez cometamos errores y me puedan detener en ese momento, ya para corregir también. En este caso, pues muy bien, digo, si ya tengo identificado ahora los segmentos A0, en este caso deberíamos de colocar acá esta identificación de A0 y B0, pues ahora podemos reemplazar estos dos valores seguramente en esta ecuación principal que habíamos definido y vamos a tener seguro una ecuación de este tipo. Ya o eliminando los valores de 2 porque se encuentran en ambos términos, pues la ecuación nos va a quedar seguramente de la siguiente manera, donde nos dice que en este caso que el seno del ángulo de fricción interna es igual a la relación del esfuerzo principal mayor 1 menos el esfuerzo principal mayor, el esfuerzo principal menor, sigma 3, y esto dividido entre la suma de estos mismos valores. Entonces, noten que simplemente aplicando una regla trigonométrica, pues hemos encontrado esa ecuación que nos pide este criterio, ¿verdad? Estamos relacionando el ángulo de fricción interna, que es una propiedad del suelo, con el nivel de esfuerzos principales sigma 3 y sigma 1 que se está aplicando a ese elemento, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una primera ecuación. Seguro que podemos trabajarlo, desarrollarlo todavía un poco más esta ecuación, estoy seguro, pero de momento la vamos a dejar acá. Entonces, algo importante acá, que debemos empezar a grabarnos. Si trabajamos con los suelos tipo 1, pues entonces debo pensar en que en una solución posible haciendo uso de esta ecuación de acá. En otras palabras, si me la memorizo esta ecuación, pues sería ideal, ¿ya? Entonces, y además relacionar con los suelos tipo 1 a la ecuación que relaciona a los esfuerzos principales con los parámetros, pues es esta. Pues de esa manera, pues seguramente me va a ayudar mucho esto a resolver algunos problemas más adelante. ¿Qué otra cosa podemos encontrar acá? Seguramente podemos encontrar una relación también, o otra ecuación que me relacione a este ángulo de fricción interna con la inclinación seguramente del plano de falla, que sería importante. ¿Cómo hacemos aquello? Seguramente podemos fácilmente ubicarnos por acá, hacer algunas complementaciones por acá, sabiendo cuánto es
el ángulo o la suma del ángulo de un triángulo, etcétera, cuánto es el ángulo en todo este plano, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese trabajo seguro lo podemos realizar, pero directamente yo ahora vamos a pasar a apuntar esta ecuación. Dice entonces que el ángulo o la inclinación del plano de falla es igual, dice, a 45 más phi medio, o sea, más la mitad de la inclinación del envolvente de falla. Entonces, noten que hemos encontrado otra ecuación para este caso, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos ecuaciones que hemos definido para este tipo de materiales. ¿Ya? Entonces, hasta este punto, si tenemos alguna consulta, pues los escucho. Pues bien, si no hay consultas, pues deberíamos continuar. Entonces, vamos a continuar ahora revisando cuáles son las características de la envolvente de falla de los suelos tipo 2. En este caso dice es nuevamente una característica particular de estos suelos, la siguiente. Noten que la envolvente de falla, en este caso, ¿verdad? La envolvente de falla, pues no inicia en el origen, sino más bien que puede o empieza desde un cierto valor ya definido, ¿verdad? Y nuevamente la inclinación del mismo ángulo, pues la vamos a denotar con phi', que es el ángulo de fricción interna. Y esta intersección, pues, corresponde a la cohesión del material. ¿Ya? Entonces, acá tenemos ya la incorporación de los dos parámetros de corte del suelo, y si hacemos el mismo análisis o un análisis similar al que hemos realizado con los suelos de tipo 1, pues nos encontramos nuevamente acá con nuestro círculo de Mohr, nuevamente definido por la magnitud de los esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 3. Las condiciones de la inclinación de ángulo seguramente se van a repetir igual, porque son similares, ¿verdad? Y entonces, bajo este criterio y bajo este principio, entonces es probable y es seguro, si nosotros notamos, digamos, el punto E, el punto B y el punto 0, que nos encontramos nuevamente en las mismas condiciones anteriormente descritas, ¿verdad? Tenemos nuevamente un triángulo rectángulo, ¿verdad? Por tanto, seguro que podemos aplicar la misma estrategia anteriormente aplicada. Para este caso, pues dice, vamos a seguir nuestro esquema y vamos a seguro aplicar nuevamente esta definición, ¿verdad? Que el seno del ángulo de fricción interna es igual al radio del círculo, en este caso, dividido entre la hipotenusa, y en este caso esta distancia ahora sí cambia, ¿verdad? Ya no es desde A hasta 0, sino que es desde el punto E, ¿verdad? Que está intersectando acá, hasta el punto 0. Por tanto, decimos E sub 0. B0 y es el T0. Entonces, con estas modificaciones, seguro que podemos ahora encontrar igual una ecuación que nos relacione a los esfuerzos principales con los parámetros de corte, que ahora ya son dos, cohesión y ángulo de fricción interno, ¿verdad? Entonces, para aquello, pues hacemos notar lo siguiente, que la distancia o el segmento E0 pues va a ser igual a la suma de dos segmentos que son EA más el segmento de AC, ¿verdad? Entonces ahí estamos ya incorporando esta nueva corrección con relación al primer caso. Sabemos que esto no va a cambiar porque sigue siendo
En este caso sigue siendo el radio de la circunferencia, por tanto, esto seguramente es igual a sigma prima 1 menos sigma prima 3 dividido entre 2, ¿verdad? Entonces esto no va a cambiar, esto sigue siendo, ¿no? Sigue teniendo el mismo valor, ¿ya? Entonces, muy bien, entonces con esto o con estas aclaraciones, pues lo único que nos faltaría es encontrar este segmento. Nosotros ya conocemos este valor, el segmento A0, que en el anterior caso hemos ya demostrado, ¿verdad? Que todo esto básicamente era igual a, ¿cuánto era? Es muy parecido a esto, es sigma prima 1 más sigma prima 3 dividido entre 2. Este da todo este segmento, ¿verdad? Entonces, ya conocemos esto, ya conocemos este segmento. Lo único que nos faltaría conocer es el segmento que va de E hasta A. Para esto, seguramente, igual nosotros podemos encontrar utilizando algunas relaciones trigonométricas. Si notamos acá entre el punto E y este punto de acá y el punto A, nuevamente se forma un triángulo y en este caso, pues esta distancia, voy a cambiar de color, esta distancia de intersección a la envolvente de falla es conocida, por tanto es igual a la cohesión. ¿Qué no conozco? Pues no conozco esta cosa, ¿verdad? Entonces, seguramente acá puedo hacer tal vez una relación de, por ejemplo, de la tangente, en este caso de la tangente del ángulo de fricción interna, pues va a ser igual a ¿qué? A esto, ¿verdad? La cohesión dividido entre este segmento que va a ser A. Entonces, de acá seguramente puedo yo despejar este segmento EA y reemplazar ya en mi anterior ecuación. Pues ese trabajo, pues seguramente realizando ese trabajo y haciendo algunas relaciones matemáticas o aritméticas más, vamos a llegar a esta conclusión, ¿verdad? Dice acá todo el segmento EO, entonces va a ser igual a la suma de esto, que era esto que estamos apuntando, más dice la cohesión multiplicado por la cotangente del ángulo, ¿verdad? Entonces, entendiendo que esto es igual a 1 sobre tangente. Entonces, acá tenemos esta relación y ahora lo único que nos quedaría es reemplazar estas condiciones, tanto este valor de acá y esto, pues en la ecuación principal que habíamos definido y vamos a encontrar seguro una relación de este tipo. Acá tenemos el seno del ángulo es igual a esto que era b sub 0 dividido entre 2 y todo esto que es este segmento, ¿verdad? Entonces se ve y se nota que sufre algunos cambios con relación al anterior análisis, pero seguro que lo podemos manejar matemáticamente esto y poder simplificar o llegar a alguna condición más concreta. Podemos desarrollar todavía aquello seguro. Haciendo ese trabajo, no lo voy a desarrollar yo acá, si quieren ustedes podrían ir revisando y sería muy interesante que lo revisen para que puedan entender este efecto, pues seguro que van a llegar a esta condición, ¿ya? Donde nos dice pues que el esfuerzo principal mayor pues va a ser igual a la multiplicación, en este caso, del esfuerzo principal menor, que multiplica a toda esta relación, 1 más seno del ángulo, dividido entre 1 menos seno del ángulo, más 2 veces la cohesión, que multiplica al coseno del ángulo, y esto dividido entre 1 menos el seno de ángulo. Entonces, llegamos seguro hasta acá, así desarrollando esta ecuación, pues vamos a llegar a esta condición, y acá pues
todavía creo que la ecuación no se ve tan manejable y trabajable. Por tanto, seguro que en este punto todavía podemos aplicar algunas eh, relaciones trigonométricas, sobre todo para estas condiciones, y esas relaciones trigonométricas básicamente son las siguientes. Ya, entonces, acá, por ejemplo, dice 1 más el seno del ángulo, dividido entre 1 menos el seno del ángulo es igual a la tangente al cuadrado de 45 más pi medio. Por otro lado, acá dice que la relación del coseno sobre 1 menos seno es igual a la tangente al cuadrado de esto. Acá hay un error. Yo debo aclarar esto. Mira, esto seguramente en el texto hemos cometido este error, pero esto no es. Y ustedes pueden verificar con las identidades trigonométricas fácilmente. Esta relación trigonométrica entonces simplemente me da, o es más bien, igual a la tangente de 45 más el pi medio. ¿Ya? Entonces hay que corregir esto en el texto. Ahora me estoy dando cuenta yo también que hay este error. Bien, entonces de esa manera, si ahora reemplazamos estas identidades trigonométricas en esta ecuación, pues seguramente vamos a tener la ecuación final que relaciona a los esfuerzos principales con los parámetros de corte. Entonces dice, ahora vamos a tener que esta ecuación va a ser igual al esfuerzo principal mayor, es igual a sigma 3 multiplicado por la tangente al cuadrado de 45 más pi medios más 2 veces c multiplicado por la tangente de 45 más pi medios. Acá está correcto, ¿verdad? El error solamente era acá, entonces esto sí está adecuado. Y esta es la ecuación ahora en la cual debo pensar cuando esté trabajando con los suelos tipo 2. Entonces noten que acá es una ecuación muy distinta a la que habíamos observado anteriormente. Pero les decía en el anterior caso que esa relación podíamos trabajarla más, ¿verdad? Si ustedes la desarrollan, esa ecuación de los suelos tipo 1, estoy seguro que van a llegar a esta condición. ¿Ya? Simplemente a esta condición. ¿Ya? Entonces, como tarea, a manera de practicar ustedes, pues van a desarrollar la ecuación correspondiente a los suelos tipo 1 y aplicando esta identidad seguramente trigonométrica igual a la cual van a llegar, pues deberían poder llegar a esta misma condición. ¿Por qué? Y esto es fácil de demostrar. ¿Por qué? Porque en los suelos tipo 1 esto se hace igual a 0, ¿verdad? Y eso parte a partir de acá. Por tanto, si esto es igual a 0, pues todo este componente se haría 0 y estaríamos en esta condición. ¿Ya? Entonces es algo que debemos ir verificando. Sin embargo, nuevamente digo, a manera de recordarles siempre, uno debe empezar a acostumbrarse o a mentalizarse a trabajar con ciertas ecuaciones. Solos tipo 1, pues simplemente este componente. Solos tipo 2, pues debo adicionar este segundo componente. De esa manera voy a poder trabajar rápidamente con los distintos problemas. Noten que acá estas ecuaciones pues, nos relacionan lo que estamos buscando, parámetros de corte, esfuerzos principales, que es la razón del criterio de falla de Moore-Coulomb. ¿Ya? Bien, hasta este punto, si tienen alguna consulta, los escucho. Muy bien, noten que para este tipo de problemas, pues hay que recordar un poco de trigonometría, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener estas envolventes de esta manera. No solo tipo 1 y solo tipo 2. Por tanto, trigonometría es base para este punto. Bien, vamos a ver un caso en particular ahora que corresponde a una condición específica, que es la condición no drenada. Estoy seguro que recuerdan esta definición de condición no drenada. A ver si alguien podría decirme
a qué corresponde y cuándo se da esta condición. Es algo que ya hemos visto. Suelo arcilloso, ingeniero. Ya se va a dar generalmente en suelos Suelos arcillosos. ¿Qué más podemos decir? Que es a largo plazo. Está muy cerca, pero no es la respuesta. Más bien es al revés. Es una condición a corto plazo, ¿verdad? No a largo plazo. Ya, entonces, esta condición es muy particular y en suelos arcillosos sobre todo. Ya la justificación y la explicación de por qué esta condición es importante en este tipo de suelos lo hemos revisado en el anterior capítulo, ¿verdad? De esfuerzos efectivos, hemos hablado bastante, hemos hecho una representación de modelos mecánicos y todo aquello. Hemos dicho, hay que tener mucho cuidado con estos materiales. Justamente por esas justificaciones, pues en este caso también toman una importancia bastante fuerte. ¿Ya? Entonces, recordando un poco, decimos, los suelos finos, a diferencia de los suelos de grano grueso, pues presentan un comportamiento distinto para las condiciones a corto y largo plazo. Y la condición a corto plazo pues va a estar definida por esta condición. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Observen esta envolvente de falla especial, pues se la denomina en realidad como envolvente de falla no drenada. ¿Ya? Entonces acá vamos a escribir aquello. Vamos a decir envolvente no drenada, así la vamos a llamar, ¿ya? Así se la llama. Noten que es un caso muy particular, porque si bien hace un momento hemos tratado con suelos tipo 1 y suelos tipo 2, pues ahora estamos incorporando este nuevo concepto que debe ser tomado en cuenta. Y es muy importante, ¿por qué? Nuevamente, porque en los suelos arcillosos, generalmente cuando uno va a hacer la evaluación de la resistencia al corte, se dice que la condición o la situación más crítica, pues se presenta bajo esta condición a corto plazo, ¿ya? O una condición no drenada. Por tanto, pues llegamos a la conclusión de que en suelos arcillosos, la primera verificación por resistencia al corte debe ser en condiciones no drenadas, utilizando esta condición de envolvente de falla. Dicho de otra manera, para entender un poco mejor esto, a veces entendemos mejor, perdón, ahora sí se me ha ido ha fallado mi pulso en este caso. Dicho de otra manera, les decía, pues vamos a hacer por ejemplo, una gráfica que va a definir, por ejemplo, un factor de seguridad, hablando o entendiendo por este factor de seguridad en términos de cuán estable va a estar una estructura determinada en función al tiempo. Dice que en suelos arcillosos, que estamos viendo ese caso, pues dice vamos a tener factores de seguridad, suponiendo que partimos de acá, en la etapa constructiva, que es la condición a corto plazo, vamos a tener una reducción del factor de seguridad. Una vez que aplicamos la carga, etcétera, se aplica toda la carga de la estructura, pues a través del tiempo, dice que este factor de seguridad seguramente va a tener un comportamiento de este tipo, pero después va a ir ganando el factor de seguridad. O sea, ¿cuál es la conclusión a la que me lleva esto? Que la condición más crítica pues se encuentra en una condición a corto plazo
y a largo plazo, pues cada vez va a ir agarrando mayores valores de factor de seguridad. Ya entonces, eso es lo que debemos entender, por eso es importante en realidad hacer o evaluar la resistencia al corte en suelos arcillosos en una condición a corto plazo, como la que estamos viendo. Por tanto, dice, muy bien, en este caso, pues eh, tenemos una envolvente de este tipo. ¿Esto qué significa? Que el ángulo de fricción en este caso pues es igual a 0. ¿Ya? Por otro lado, algo que debemos aclarar en este punto, al hablar de una condición no drenada, pues debemos notar que estos esfuerzos pues no son efectivos, sino son en condiciones totales. Ahora sí hablamos de unas condiciones totales, ¿verdad? De esfuerzo normal total. Noten acá también, están mostrando los esfuerzos principales en condiciones totales, ¿verdad? Esa es la diferencia principal con las anteriores envolventes de falla que hemos analizado. Ahora si observamos esta envolvente de falla, pues notamos que esto intersecta en este eje de esfuerzos de corte, nuevamente, y nos marca una magnitud. En los anteriores casos, pues a esto nosotros lo habíamos denominado, ¿qué? Lo habíamos denominado cohesión efectiva, ¿verdad? C', y era la cohesión. En este caso en particular, pues este valor pues ya no se toma como una cohesión, sino que más bien recibe el nombre de resistencia no drenada. Entonces es un tercer parámetro de corte de los suelos. Entonces vamos a anotar acá como resistencia no drenada. Ese es el nombre que se le da ahora en estas condiciones a este parámetro. Y es un parámetro de corte adicional, ya que debe ser determinado para estas condiciones. Por tanto, si uno analiza ahora nuestro círculo de Moore nuevamente, y estamos bajo el criterio de falla de Moore-Coulomb, pues entonces, nuevamente, si este es un parámetro de corte, pues debo relacionar este parámetro de corte con los esfuerzos principales. Y en este caso, seguramente eso va a ser fácil porque uno se da cuenta que esa magnitud es igual al radio de la circunferencia. Por tanto, vamos a decir, entonces que la resistencia no drenada del suelo en estas condiciones va a ser igual a sigma, no, perdón, en este caso no es efectivo, es la costumbre. Ahora sí, corregimos. Y sigma 1 menos sigma 3 dividido entre 2. Noten que en este caso, pues esta ecuación es mucho más fácil de recordar, mucho más práctica. Simplemente es igual al radio de esta circunferencia, ¿verdad? Entonces, esto es la otra condición posible que vamos a tener, condiciones no drenadas. ¿Se entiende este concepto de condición no drenada? Sí, Muy bien, entonces, algo que siempre es bueno aclarar, acá hablando conceptualmente. A veces muchos confunden con esta explicación que hemos indicado. Decimos, pues en suelos arcillosos, la condición más crítica se da en una condición a corto plazo, ¿verdad? Entonces, a veces cometemos ese error de mentalizarnos con eso que hemos escuchado, y pues cuando estamos analizando otro tipo de condiciones, otro tipo de estructuras, pues pensamos que igual en todo momento esto va a ocurrir, o sea que en suelos arcillosos la condición crítica es a corto plazo. Sin embargo, debo decir que esto no es tan cierto.
Esto sí funciona, por ejemplo, para el caso de cuando vas a aplicar una carga sobre el material. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los casos donde vas a realizar movimiento de tierras? Por ejemplo, una excavación, por ejemplo, de un talud o sea, configuración de nueva estructura, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues esto ya cambia, ¿ya? Y la voy a colocar de otro color. Si estuviéramos hablando de una condición de descarga o una condición de que estemos quitando material o realizando alguna excavación, pues en ese caso, ¿qué pasa? Debido a lo que quitamos la carga, pues más bien el factor de seguridad inicialmente sube y cumple y pasa este efecto en suelos arcillosos, y después a través del tiempo esto básicamente se mantiene casi constante. Así, o va bajando inclusive en algunos casos a lo largo del tiempo. Entonces, mucho cuidado con esto porque a veces tienden a cometer aquello. Y cuando ya están, por ejemplo, llevando algunos temas de taludes o algo así más adelante, pues piensan que esta condición siempre se va a cumplir y hacen el análisis solamente a corto plazo y dicen, no, a largo plazo no va a pasar nada. Entonces acá la condición es que hay que aclarar es que depende de qué estructura estoy haciendo, estoy diseñando. Ya, entonces, simplemente eso como complemento o una aclaración que quería realizar. Bien, entonces con esto pues hemos terminado de revisar en realidad el criterio de falla propuesto por Morculón a través de las distintas envolventes de fallas. Hemos revisado el criterio general, luego hemos ya revisado el envolvente de falla que corresponde a los suelos de tipo 1, hemos revisado para los suelos tipo 2 y finalmente esta tercera condición que corresponde a una condición no drenada, ¿ya? Y definiendo pues un tercer parámetro de corte del suelo. Ahora, pues como resumen de esto, pues deberíamos recordar, por ejemplo, cuáles son los parámetros de corte del suelo. Esa es una pregunta que siempre nos hacemos, cuáles son los parámetros de corte. Entonces uno ya podría responder fácilmente aquello. A ver, me van dictando. El ángulo de fricción. Muy bien, su compañero dice el ángulo de fricción. La cohesión, La cohesión la cortante, y este último que acabamos de definir, ¿no ven? Resistencia al corte no drenado. Esos son los tres parámetros de corte. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis en este punto y voy a recordarles siempre el primer día de clases. ¿Recuerdan el primer día de clases cuando se hace la presentación de la materia, cuando se pone la primera presentación que dice Introducción a la Ingeniería Geotécnica, por ejemplo? ¿Recuerdan? En esa clase hemos hablado y hemos dicho, pues vamos a nosotros enfocarnos en este curso, o más bien la geotecnia pues está dedicado al diseño geotécnico de fundaciones, a determinar cómo van a ser sus características, etcétera. Hemos hablado de aquello, ¿verdad? Hemos dicho, pues vamos a definir, por ejemplo, cuáles, de manera general, recuerdo que siempre les digo, eh, cuál es la capacidad de resistencia del suelo, expresado en términos de, por ejemplo, este valor, y les decía, Q admisible, ¿verdad? O una carga admisible. Ese es el objetivo de la ingeniería geotécnica, en realidad, les había dicho, es encontrar
este valor, cuánto puede resistir, o qué capacidad de resistencia tiene mi suelo, para que yo lo compare con, con la carga que mi estructura va a transmitir al terreno, ¿verdad? Sabemos que eso tiene que ser mayor a lo que vamos a colocar sobre el terreno. En este punto, pues, recuerdo, y les digo ahora, todo esto en realidad, pues no corresponde a esta asignatura, sí, la van a ver en la siguiente asignatura, cómo determinar esto, pero van a notar que este valor, o este valor de diseño, pues se encuentra en función, ¿a qué creen? Acá la voy a poner, en función a estos tres parámetros de diseño. Por tanto, noten la importancia de estos tres valores. Si nosotros cometemos el error ahora de determinar o estimar estos valores, pues seguro las vamos a colocar en las ecuaciones que ya van a conocer más adelante, y pues van a obtener ciertos valores, por ejemplo de acá, de capacidad admisible, de resistencia. Si estos valores están mal determinados, pues vamos a tener valores que van a estar erróneos. Entonces, esta es la importancia de obtener estos valores, ¿ya? Entonces es muy delicado. A estos también se las conoce, a estos tres parámetros, también se las conoce como parámetros de diseño. Ya son parámetros de diseño. Con estos valores diseñamos nosotros fundaciones, determinamos la capacidad de resistencia, y en función a esta capacidad de resistencia, pues sale nuestras dimensiones de la fundación. ¿Ya? Porque a partir de esto, pues digo, puedo relacionar esta capacidad admisible fácilmente, ¿verdad? Esta capacidad admisible, pues la relaciono con ¿qué? No se olviden que esta es una presión, ¿verdad? Es una presión. La relacionamos con la carga que va a transmitir nuestra estructura, y la voy a denominar como una carga P, una fuerza P, dividido entre Un área. el área, correcto. Y el área, en este caso, pues noten, si yo he cometido algún error en el cálculo de estos valores, pues yo voy a tener un valor X de carga admisible. Ya solo para entender. Si ahora trabajo con este valor que está siendo erróneo, pues la voy a reemplazar acá. Conozco esto seguramente de los cálculos estructurales, esta carga la conocemos, y voy a determinar el área requerida para esta carga. Entonces, de esta área de acá, pues esto va a ser la relación, seguramente, por ejemplo, de la base. Voy a borrar esto, porque si no se me va a enredar todo. Acá está, la base de la fundación multiplicado por la longitud de la fundación. Entendiendo que mi fundación puede tener esta forma, ¿verdad? Entonces L por acá y B por acá. Noten, si yo cometo los errores al calcular acá, pues me va a dar valores erróneos acá, y me va a dar un área de sección que no corresponde para cubrir estos requerimientos. Y ahí, pues, dos maneras clásicas de analizar esto. Pueden ser valores muy conservadores o valores muy, ¿qué se dice? Tal vez optimistas, ¿verdad? ¿Qué pasa si soy muy conservador? Algunos dicen, no, yo le voy a adoptar un cierto valor nomás y voy a estar tranquilo. Reemplazamos en estas ecuaciones, determinamos un valor, seguramente que va a ser un valor pequeño, ¿verdad? No me interesan los datos, no me interesan los números, solo debo entender que va a ser un valor pequeño. Al tener un valor pequeño, ¿qué es lo que me va a dar? Dimensiones de fundación más grandes.
voy a requerir mucho más grande. Entonces, ¿a qué llego con esto? Pues estoy llegando a que por cuidar en este punto, pues estoy descuidando la parte económica acá, pues voy a tener mayores volúmenes de hormigón, mayor cantidad de acero seguramente, ya el estructurista va a calcular, ¿verdad? Estoy generando, pero un error tremendo ahí. ¿Qué pasa por el otro lado? Si me voy por el lado más optimista y le doy unos valores más grandes a estos, por así decirlo, pues voy a tener un valor relativamente bueno por acá. Voy a reemplazar en esta ecuación como para la misma carga. ¿Y qué voy a tener? Seguramente un requerimiento de un área menor. Ahora, si no está correcto esto también, ¿qué riesgo corro? Muy bien, aquí estoy optimizando bastante, pero el riesgo de la seguridad estará correcto. Entonces, hay mucho que analizar por acá. Pero, ¿por qué hago esta interpretación? Simplemente por darle énfasis a la importancia del cálculo de estos valores. Por tanto, es responsabilidad nuestra el saber cómo voy a determinar estos valores, bajo qué condiciones y bajo qué criterios debo determinar estos valores. ¿Ya? Y la pregunta ahora es, ¿de dónde salen estos valores? ¿Verdad? Ya estamos ahorita ya tratando de llegar a la conclusión de este capítulo. ¿De dónde salen estos valores? Y acá está la consulta. Lo recomendable es que salgan a partir de ensayos de laboratorio, como estamos indicando acá, y vamos a hacer lectura de este párrafo. Esto es lo más recomendable, ¿ya? Digo, es lo más recomendable porque honestamente muchos profesionales, muchos laboratorios que están en este medio, a veces no pasan por estos ensayos de laboratorio y simplemente se van a algunos métodos empíricos para estimar esos valores, sin importarles la importancia que estos tienen. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno venir por laboratorios. ¿Qué nos dice? Los parámetros de corte son obtenidos principalmente a partir de ensayos de laboratorio. Estos ensayos se clasifican según las condiciones de drenaje a la que se someten las muestras durante el ensayo, de lo cual se obtienen parámetros de resistencia efectivo o totales, dependiendo del caso. Ahora, muy bien, acá debemos hacer la diferencia a partir de este punto de cuáles son los parámetros efectivos y cuáles son los parámetros totales. Para aquello vamos a revisar este cuadro, por ejemplo, acá, y que corresponde a una lista en realidad de ensayos de laboratorio posibles que están dirigidos más bien a la determinación de estos parámetros de corte. Vamos a ver acá inicialmente la lista de ensayos que corresponden o que están dirigidos a encontrar el parámetro de corte en condiciones totales. ¿Cuál es ese parámetro de corte en condiciones totales? Obviamente va a corresponder a una condición no drenada o a una condición a corto plazo. ¿Cuál es ese parámetro? Ahora sí. Resiste no drenado. Resistencia no drenada, C sub U. Muy bien. Entonces, ahora ya digo, para determinar este valor de resistencia no drenada, C sub U, que acabo de definir en la anterior diapositiva, pues dice, yo voy a contar inicialmente con un triaxial, ensayo en laboratorio, triaxial, no consolidado, no drenado, así sería. No consolida y además no drena, simula adecuadamente la condición no drenada o una condición a corto plazo. En la práctica se la conoce también como triaxial UU,
ya de estas definiciones. Este es el primer ensayo que nos va a dar. Tal vez me animo a decir que es uno de los más confiables, que tiene menos incertidumbre en los resultados, pues sería ideal hacer uno de estos ensayos. En segundo punto aparece, por ejemplo, que es la compresión inconfinada. ¿Ya? La compresión inconfinada, también se la conoce en algunos laboratorios como compresión uniaxial, ¿ya? Pero creo que el término más correcto es compresión inconfinada. Es básicamente una simplificación de las condiciones del triaxial UU, pero es un ensayo mucho más rápido inclusive que esto. Que ya en realidad incorpora cierta incertidumbre, pero también los resultados son relativamente aceptables. Estos en laboratorio. Existen algunos equipos particulares como que el penetrómetro de bolsillo, por ejemplo, y la veleta de campo, que también nos dan estos mismos resultados en arcillas. A veces estos instrumentos son mucho más prácticos porque uno va a campo, observa el material y le hace la prueba in situ y puede tener un valor de la resistencia no drenada mucho más representativo de campo. El mismo concepto tiene la veleta también, ¿ya? Entonces tenemos varias alternativas. ¿Cuáles son los más utilizados en laboratorio? Principalmente estos. Más utilizados, más confiables, podríamos decir, pues tenemos estas dos condiciones. Por otro lado, tenemos acá los parámetros efectivos. Entonces, ahora ya seguro que es mucho más fácil darnos cuenta cuáles son esos parámetros efectivos y vamos a mencionarlos directamente al ángulo de fricción interna y la cohesión efectiva, ¿verdad? Entonces, para determinar estos parámetros, pues tenemos nuevamente una lista de 3 ensayos específicos para encontrar esto. Acá aparece en la primera fila pues, el ensayo de corte directo, pues aparece porque es uno de los ensayos más utilizados, es uno de los ensayos más simples de realizar y si bien incorpora cierta incertidumbre durante el desarrollo, pero nos da valores muy aceptados para este caso. Seguidamente tenemos dos ensayos triaxiales que difieren simplemente en la condición de drenaje. Ya acá tenemos los ensayos triaxiales consolidados drenados o triaxial CD y los ensayos triaxiales consolidados no drenados o triaxial C-U. Principalmente estos son utilizados en suelos más granulares o arenosos y esta es utilizado más en suelos finos. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia, además de indicar que ya estamos familiarizados con la diferencia de condiciones a largo plazo o condiciones de drenaje, ¿verdad? Si hay drenaje, pues condiciones a largo plazo. Si no hay drenaje, pues condiciones a corto plazo. ¿Ya? Entonces acá tenemos esa lista de ensayos de laboratorio. Bien, entonces creo que por el día de hoy vamos a concluir la clase en este punto y seguro que mañana ya vamos a empezar a un poquito a hablar de las características de estos ensayos de laboratorio. ¿Ya? Si tienen alguna consulta hasta acá, por favor. Bien, entonces quedamos acá. Ya nos vemos el día de mañana, Jorge. Que tengan buenas tardes o buenas noches.